¿Te ha pasado que estás hablando con una mujer, todo parece fluir bien? Incluso estás seguro de que hay química, pero de repente, ¿ella se incomoda? Y tú te quedas ahí, preguntándote qué carajo hiciste mal. No dijiste nada ofensivo, no fuiste grosero, ni invasivo. Solo algo cambió en su rostro, en su energía. Se alejó, se cerró. Esa incomodidad que sientes en el aire, aunque no puedas nombrarla, aunque no puedas explicarla, es real. Y si no entiendes qué la provoca, estás condenado a repetir ese mismo error una y otra vez. Pero escúchame bien, no es lo que dices, es desde dónde lo dices. No son tus palabras, es tu presencia. Y eso, hermano, es exactamente lo que hoy vamos a descifrar. Porque el problema no es que ellas se incomoden, el problema es que tú no tienes ni idea de por qué. Y es ahí donde empieza todo. Antes de continuar, quiero hacerte una invitación especial. Si todo lo que estás escuchando resuena contigo, entonces no te podés perder mi libro El poder de atraer. Descubre el secreto para ser irresistible. Es una guía profunda y transformadora para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Ahí te muestro cómo despertar ese magnetismo natural que ya vive en ti, cómo leer señales de atracción, dominar el arte de la conversación y conectar de forma auténtica con los demás. Gracias por estar aquí. Y ahora sí, continuamos. Desde niños nos enseñaron a gustar, a ser aceptados, a no incomodar. Y lo que nadie nos dijo es que esa programación, la misma que nos hace buenos hombres, es la que más las aleja. Porque hay una verdad brutal. Las mujeres no quieren al tipo que busca su aprobación. Les repele, lo sienten, lo huelen. Les resulta incómodo. Incluso aunque digas todo lo correcto, si estás vibrando desde esa necesidad, ellas lo perciben. Y no te lo van a decir. Simplemente se van a alejar. Ahora bien, esto no significa que debas ser un idiota. No se trata de actuar como un alfa falso que finge seguridad. Se trata de convertirte en ese hombre que no necesita gustar, porque ya se gusta a sí mismo. Y eso, créeme, cambia todo. Pero vamos más profundo. ¿Sabías que el 90% de las decisiones que una mujer toma sobre ti ocurren en los primeros minutos de interacción? Y la mayoría son inconscientes. No dependen de tus chistes, ni de tus logros, ni siquiera de tu apariencia física. Dependen de una sola cosa, de cómo se siente ella, consigo misma, cuando está cerca de ti. Déjame repetir eso, porque es la clave de todo. Lo que hace que una mujer se sienta incómoda no es que tú seas incómodo. Es cómo se siente ella consigo misma cuando está frente a ti. Si se siente observada, juzgada, presionada, pierde la libertad. Y cuando pierde la libertad, pierde la atracción. No porque tú lo hagas a propósito, sino porque no sabes cómo generar ese espacio donde ella se siente libre, valorada, pero también desafiada. Porque sí, hay algo en común entre los hombres que las mujeres desean profundamente: la capacidad de ponerlas en un dilema emocional, un dilema donde sienten deseo y a la vez un leve peligro, donde se sienten vistas, pero no poseídas, donde sienten conexión, sin control. Y si tú no dominas eso, seguirás siendo ese tipo bueno que todas respetan, que todas consideran un gran amigo, pero que nunca despierta su deseo más primitivo. Ahora escucha con atención, porque lo que te voy a contar puede incomodarte a ti también. Hay una serie de actitudes que los hombres tienen, sin darse cuenta, que provocan incomodidad en las mujeres. Y no son cosas obvias. No es hablar de sexo demasiado pronto, no es tocar sin permiso. Es algo mucho más sutil, más psicológico, y por eso pasa desapercibido. Pero cuando te lo diga, no vas a poder dejar de verlo. ¿Quieres saber cuál es la primera? El silencio incómodo. Pero no ese silencio que ocurre después de una conversación intensa. Me refiero a ese silencio cargado de necesidad. Ese silencio donde tú estás esperando que ella diga algo, que confirme que le gustas, que valide tu presencia. Ese silencio donde tus ojos la observan demasiado tiempo, pero no con presencia, sino con expectativa. Ese silencio no es neutral. Ese silencio la empuja a asumir un rol. Y eso la incomoda profundamente. Una mujer se incomoda cuando siente que tú estás más interesado en su reacción que en el momento.
porque eso te convierte en un evaluador, un juez, un consumidor, y no en un ser humano presente. ¿Te ha pasado? Claro que sí. Nos ha pasado a todos. Y si no lo corriges, cada interacción con una mujer va a sentirse como un intento fallido de ser aceptado, en lugar de una experiencia viva. Pero hay algo peor: la validación disfrazada de interés. Y esto es tan común que lo has visto 1000 veces. Hombres que dicen cosas como: me encanta lo que haces, qué interesante eres tan diferente a las demás. Y puede sonar bonito, pero si viene desde un lugar de búsqueda, desde un lugar de carencia, eso no es un cumplido, es una súplica. Y una mujer, incluso la más dulce, lo percibe, porque la energía detrás de tus palabras importa más que las palabras mismas. Y aquí viene la parte que nadie quiere admitir. Nos han entrenado para ser agradables, para complacer, para no molestar. Pero el deseo no nace del agrado. El deseo nace del misterio, del desafío, de no saber si tú también te sientes atraído, o si solo la estás observando. Y eso, hermano, es poder. Poder real. Porque cuando tú puedes estar frente a una mujer atractiva y sentir tu propio valor sin tener que demostrar nada, ahí es donde ella empieza a verte de otra forma. Ahora, aquí es donde te quiero llevar. Voy a contarte algo que vi en un bar hace poco. Un tipo alto, bien vestido, con seguridad aparente, se acerca a una chica en la barra. Empieza a hablarle con soltura, se ríe, la hace reír. Todo va bien, hasta que ella se distrae un segundo con su teléfono. Y él cambia. Su postura cambia. Su tono cambia. Empieza a preguntarle: ¿estás aburrida? ¿Te molesta que te hable? En segundos, esa energía de confianza se transformó en ansiedad. Y ella lo notó, y se incomodó, no por lo que dijo, sino porque dejó de ser ese hombre presente, y se convirtió en alguien que necesita algo de ella. Atención, aprobación, aceptación. Y así, el momento murió. Y lo peor es que este patrón se repite una y otra vez, en bares, en citas, en mensajes, en redes sociales. Hombres que comienzan bien, pero se caen por no sostenerse emocionalmente cuando no reciben la respuesta que esperaban. Porque eso es lo que hace la diferencia entre un hombre atractivo y uno necesitado. ¿Te das cuenta de lo que está en juego? Y lo más jodido de todo esto es que él no se dio cuenta. Para él fue un cambio sutil, una reacción normal, pero en la cabeza de ella, ese pequeño movimiento emocional fue una alerta, una señal. Algo dentro de su cuerpo le dijo: este hombre no está tan seguro como aparentaba. Y eso es todo lo que se necesita, un segundo de incongruencia, y el deseo se apaga, porque la seguridad que finges se derrumba cuando no hay una base emocional detrás que la sostenga. Eso es lo que nadie te explica. Puedes tener frases perfectas, ropa impecable, cuerpo trabajado, pero si no sabes sostener tu presencia cuando el viento sopla en contra, estás perdido, porque no hay nada que incomode más a una mujer que un hombre que intenta esconder su inseguridad con una máscara de control. Y aquí es donde empieza tu verdadera transformación. Porque lo que necesitamos no es más información, no es una lista de cosas que debes decir o no decir. Lo que necesitas es reconstruir la forma en que te ves a ti mismo. Porque solo cuando tú te ves como un hombre que no necesita impresionar, dejas de generar incomodidad, dejas de empujar, dejas de parecer un vendedor de humo y te conviertes en alguien que simplemente está sin exigir, sin mendigar, sin proyectar. Y eso, créeme, se siente como un respiro para ellas, porque están cansadas, muy cansadas, de hombres que fingen, de hombres que no pueden sostener una conversación sin buscar algo a cambio. Y tú puedes ser diferente, pero necesitas entender esto. No se trata de hacer, se trata de ser. Escúchalo bien, una mujer se incomoda cuando tú entras en modo demuestra tu valor, cuando cada palabra que dices es una forma de venderte, cuando hablas de tus logros, tus experiencias, tus metas, pero lo haces esperando una reacción, una aprobación, una sonrisa que confirme que vas por buen camino. Ella lo siente, ella lo sabe, y se aleja. Y aquí es donde muchos se quiebran, porque creen que ser atractivos es sinónimo de ser impresionantes. Pero no.
Ser atractivo es ser auténtico. Es estar tan cómodo contigo mismo que no necesitas adornarte, no necesitas sobreexplicar, no necesitas probar nada. Y sí, eso incomoda a muchos hombres, porque implica dejar de actuar, dejar de manipular, dejar de construir una imagen y empezar a habitarte. Pero si lo haces, lo que viene después no es magia, es ciencia emocional. Porque cuando tú te habitas con solidez, cuando no reaccionas al mínimo cambio de atención, cuando no entras en ansiedad si ella no responde como esperas, se crea un campo energético distinto. Un campo donde ella no tiene que protegerse, donde no siente que está en una entrevista, donde simplemente puede ser. Y eso, hermano, genera atracción real. Pero hay más. Hay un gesto casi invisible que incomoda a muchas mujeres y casi ningún hombre lo nota. El sobreanálisis. Sí, cuando estás demasiado pendiente de cada gesto, de cada palabra, de cada microexpresión. Cuando sientes que estás en un juego de ajedrez y cada movimiento debe estar calculado. Eso se nota. Y no solo eso, se siente. Porque en lugar de fluir, tú estás pensando. Estás analizando. Estás en tu cabeza. Y no hay nada más incómodo que hablar con alguien que no está contigo, sino dentro de su propio juicio. Las mujeres desean una conexión viva, no una estrategia de seducción. Quieren sentir que están con alguien que está aquí, ahora. No con un robot social que tiene programado cuándo reír, cuándo tocar, cuándo preguntar. Y te voy a contar algo que puede cambiarlo todo. Una vez, hablando con una mujer muy inteligente, muy perceptiva, me dijo algo que se me quedó grabado. Me incomodan más los hombres que intentan parecer perfectos, que los que son honestamente torpes. Y cuando le pregunté por qué, me dijo, porque detrás de esa perfección siempre hay una trampa, y yo no quiero sentir que tengo que protegerme de alguien que me está estudiando. Boom. Eso fue un disparo directo al ego, porque yo, como muchos, había intentado por años encajar en esa imagen de hombre impecable, seguro, interesante, pero lo que ella quería era verdad, imperfección, humanidad y sobre todo, presencia. Y ese es el punto clave, la presencia, esa palabra tan usada y tan poco comprendida. Presencia no es solo mirar a los ojos, es mirar desde un lugar donde no estás esperando nada, donde simplemente estás recibiendo, escuchando, abierto, sin buscar, sin empujar. Y eso, cuando lo logras, crea un silencio que no incomoda, sino que atrae. Y aquí entra una de las paradojas más poderosas que puedes entender. El deseo crece en los espacios, no en el exceso, no en la sobreexplicación, no en la hiperactividad emocional. Crece cuando hay aire, cuando hay pausas, cuando no estás tratando de llenar cada segundo con palabras para evitar sentir tu propia inseguridad. Te atreves a dejar ese espacio. Te atreves a sentarte frente a ella, sin necesidad de hablar y simplemente sostener su mirada, sin buscar una reacción. Porque si puedes hacer eso, si puedes soportar ese vacío sin ansiedad, algo cambia. Ella lo nota, su cuerpo lo nota, y algo muy primitivo se activa. No lo va a entender, no lo va a racionalizar, pero va a sentir algo distinto, algo magnético, algo que no la incomoda. Todo lo contrario, la intriga. Y cuando logras intrigar sin presionar, la conexión se vuelve inevitable. Y ahora viene lo que muchos no están listos para escuchar. El mayor error que cometemos no es lo que decimos, es lo que intentamos controlar. La incomodidad que sienten muchas mujeres no viene de tus palabras, ni siquiera de tus intenciones. Viene del esfuerzo invisible que estás haciendo por mantener una imagen. El intento constante de corregir, de ajustar, de encajar. Es ese esfuerzo sutil, el que crea una tensión artificial. Y esa tensión se contagia. ¿Alguna vez has sentido que alguien te mira como si esperara algo de ti? No dice nada, no pide nada, pero su energía está jalando. Su atención es como un anzuelo que busca atraparte. Esa sensación incómoda es exactamente lo que muchas mujeres experimentan cuando están frente a un hombre que no está en paz con su propia presencia. Porque cuando tú estás intentando ser alguien,
Tu energía está peleando contra ti mismo. Estás forzando. Estás tratando de ocupar un espacio que todavía no habitas. Y eso, aunque lo maquilles con una sonrisa o una frase ingeniosa, se filtra. Y ellas lo notan. No con la mente, con el cuerpo. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. La atracción verdadera no es un proceso lógico. Es un pulso. Es una reacción primitiva, instintiva. Algo que ocurre a pesar de ti. Y para que eso pase, para que una mujer sienta ese pulso contigo, necesitas estar conectado con algo que va más allá de lo mental. Porque desde la mente no se seduce. Desde la mente solo se argumenta. Pero la atracción nace de lo visceral. Y eso se entrena, se construye, se afila. No a través de técnicas, sino a través de presencia emocional, de autenticidad, de coraje para habitar tu incomodidad sin proyectarla en ella. Porque sí, lo que más incomoda a una mujer no es que tú estés inseguro, es que tu inseguridad se convierta en su carga emocional, que tenga que tranquilizarte, validarte, asegurarte. Eso la agota. Y ese agotamiento es el verdadero asesino de la conexión. Y aquí quiero que te visualices. Estás con una mujer que te atrae, te gusta su forma de hablar, de moverse, de mirarte. Pero en lugar de entrar en ansiedad por no cagarla, tú respiras, observas, te habitas. No porque no te importe. Al contrario, te importa tanto que no vas a sacrificar tu autenticidad por obtener su atención. Y en ese momento, en ese preciso instante, algo cambia. Ella siente que puede bajar la guardia, que no está siendo medida, que no tiene que actuar y por primera vez quizás en mucho tiempo, se permite ser. Eso, hermano, eso no tiene precio. Porque cuando logras crear ese espacio, te conviertes en una experiencia emocional y nadie olvida cómo lo hiciste sentir. Pueden olvidar lo que dijiste, incluso tu rostro, pero no la experiencia emocional que generaste en ellos. Y si esa experiencia fue libertad, fue seguridad, fue presencia, vas a quedar grabado en su memoria. Ahora, quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces has hablado con una mujer que se veía interesada al principio, pero después empezó a responder con frialdad, con distancia, con evasivas? Y tú te preguntas, ¿qué cambió? ¿En qué momento la perdí? La respuesta es casi siempre la misma. En el momento en que dejaste de ser tú y empezaste a representar un papel. En el momento en que tu atención dejó de estar en la conexión y se volcó en el resultado. En el momento en que el ¿qué quiero lograr? Reemplazó al ¿qué estoy sintiendo? Y no es tu culpa. Nos han educado así. Nos enseñaron que hay que ganarse a una mujer, como si fuera un premio, una meta. Pero cuando tú estás en ese marco, no la estás viendo a ella. Estás viendo una figura que viene a resolver tu vacío. Y eso, otra vez, incomoda. Porque nadie quiere ser usado como anestesia emocional. Y por eso hoy te lo digo sin filtro. Deja de buscar el ¿cómo hago para gustarle? Esa pregunta es el veneno. Porque te pone en modo necesidad, en modo estrategia, en modo carencia. Y desde ahí todo lo que hagas va a tener un olor invisible, a desesperación. La verdadera pregunta es otra. ¿Puedo sostenerme a mí mismo, incluso si ella no responde como yo espero? Porque si la respuesta es sí, si tú puedes estar con ella sin necesidad de aprobación, sin ansiedad, sin forzar, entonces la energía cambia. No solo con ella, con el mundo, con tu familia, con tus amigos, con cada interacción. Porque cuando tú dejas de actuar, tu mirada se vuelve más pesada, tu voz más lenta, tus gestos más intencionales, y tu sola presencia empieza a marcar una diferencia. Y ella lo va a sentir. No sabrá qué cambió en ti. Pero algo se moverá en su cuerpo, algo que le dice, con este hombre, puedo soltarme. Excelente. Ahora culminamos esta poderosa narrativa con la última parte del guión, asegurándonos de mantener coherencia, magnetismo emocional y una conclusión que no solo cierre el mensaje con fuerza, sino que invite a la acción de forma natural, sin sonar forzado ni comercial, sino como una consecuencia lógica del viaje emocional que hemos llevado juntos. Vamos con todo, sin títulos,
sin cierres abruptos, y manteniendo el mismo tono masculino, intenso y honesto hasta el último segundo. Y cuando logras eso, cuando una mujer puede soltar su tensión interna a tu lado, todo lo demás se vuelve innecesario. Ya no importa si le gustas más que otros, si eres el más divertido o el más guapo del lugar, porque ella ya no está eligiendo con la lógica, está eligiendo desde la sensación, desde el alivio, desde ese espacio en el que, sin saber por qué, su cuerpo le dice que quiere quedarse, y eso ningún truco barato puede generarlo. Porque tú no llegaste a convencerla, llegaste a compartirte, no llegaste a probar tu valor, llegaste a sostenerlo, no buscaste su validación, le ofreciste tu verdad. Y eso, hermano, no tiene comparación. Ahora te lo digo de frente, el mayor cambio que puedes hacer no está en tus palabras, está en tu energía, en tu relación contigo mismo. Porque cuando tú estás lleno, dejas de pedir. Y cuando dejas de pedir, comienzas a provocar. Y cuando provocas desde tu centro, desde tu calma, desde tu autenticidad, lo que ocurre no es magia. Es inevitable. Ella ya no se incomoda. Porque tú ya no estás incómodo contigo. Y si todo esto que hemos recorrido hoy te ha hecho pensar, si en algún momento de este video has sentido que esto que estoy diciendo conecta con cosas que te han pasado, con errores que antes no sabías que estabas cometiendo, con momentos en los que sentiste que algo no encajaba, entonces eso ya es una semilla. Una semilla que, si la riegas con acción, con conciencia, con práctica, puede transformarte. Y aquí es donde necesito que tú hagas algo. Porque este mensaje no es solo tuyo. Este mensaje es para todos los hombres que siguen caminando en círculos, repitiendo patrones que los alejan de lo que realmente desean. Hombres que merecen entender esto, que merecen vivir desde otro lugar, desde otra presencia, desde otro valor. Así que si sientes que este video tocó una parte de ti, si te hizo ver el juego desde otra perspectiva, compártelo. No por mí, por ti, por los tuyos, por todos los que están atrapados en máscaras que ya no les sirven. Déjame un comentario y cuéntame qué parte te impactó más, no para alimentar el algoritmo, sino para saber que no estás solo en esto, que somos muchos los que estamos cansados del mismo ruido, del mismo juego superficial, y que estamos listos para ir más profundo. Y si estás listo para ir más allá, suscríbete, porque lo que viene es aún más crudo, más real, más potente. Gracias por quedarte hasta aquí. Eso ya te hace diferente.